Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, bienvenido a este culto dominical que ahora lo realizamos cada domingo a las 9 de la mañana. Bienvenidos a ustedes que están en su casa, en su hogar, pero todos juntos y dispuestos en esta mañana para unirnos en adoración, en alabanza, para escuchar su palabra. Gracias al Señor, sabemos que estamos unidos por su Espíritu, que estamos unidos por una misma fe, y Dios nos permite también en este momento, unidos, honrar a nuestro Dios y recibir su bendición. Así que una vez más, bienvenidos, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir su bendición. Padre eterno, gracias, mi Dios, en esta mañana, porque nos permites una vez más reunirnos, estar juntos, Padre Celestial, espiritualmente, a través de este medio, Padre, y sobre todo de tu Espíritu. Gracias, Padre Celestial, porque nos bendices con tu palabra, porque nos bendices con tu presencia, siempre con tu compañía. Gracias por los favores, por el cuidado, por un día más de vida que nos das y sobre todo por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En esta mañana queremos recibir tu bendición, queremos recibir tu palabra, Padre Celestial, para fortalecer nuestra fe en Cristo. Queremos adorarte y agradecerte también por los beneficios, por la bendición diaria. Gracias, Padre. Prepara nuestra alma, nuestro corazón a través de tu Espíritu. Quita de nosotros todo contienda del alma, del corazón, de nuestro espíritu. Y también, Padre Celestial, quita toda tristeza, Padre Celestial, toda decepción, y devuélvenos la alegría, la paz y la tranquilidad que tú nos das, y de esta manera alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias al Señor, mis queridos hermanos, estamos alegres en esta mañana, estamos contentos de ver la mano de Dios, a pesar de la dificultad alrededor nuestro. Su pueblo, nosotros confiamos en el Señor, y esa confianza nos da paz, tranquilidad en medio de la tormenta, como dice la canción. Pero es una gran verdad que nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante su presencia en nuestra vida. Vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a cantar, como dice por ahí una alabanza, con la música del cielo. Vamos a honrar a nuestro Señor. Así que dispongámonos a cantar y a adorar a nuestro Señor con el grupo de alabanza Emanuel de nuestra iglesia. Vamos a cantar a nuestro Dios. Buenos días, mis amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Esta vez para presentarles unas hermosas alabanzas que hemos preparado con mucho cariño y amor para nuestro Dios. Así que les pido disponer su corazón para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cantemos a nuestro Dios. Tú eres santo, Señor. Abre nuestros ojos. Queremos ver tu hermosura, tu santidad. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo.
santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, queremos verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo,
Santo, santo, santo, yo quiero verte. Esperar en el Señor no es lo más fácil, pero sí es la mejor opción que tenemos, ya que al confiar en nuestro Señor estaremos tranquilos y estaremos en paz en medio de las dificultades. Te invitamos a entonar esta alabanza, esperar en ti. Santo eres tú, mi Señor, santo eres Padre Celestial. Te agradecemos porque nuestra mente diga no, Señor, esperamos en ti y tú eres el que responde, Padre Santo y Todopoderoso. Te alabamos, Señor, esperamos en tu presencia. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.
Gracias al Señor, mis queridos hermanos, por este tiempo de alabanza y de adoración. Gracias al Señor que nos permite cantarle con gozo, con alegría, y de esta manera fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu en el Señor. Gracias a Dios por ello. Y les invito también en esta mañana a leer la palabra del Señor. Vamos a meditarla para de esta manera recibir la bendición del Señor. En 1 de Samuel, el capítulo 15, verso 21 al 23. Vamos a leer en la versión Reina Valera actualizada del 2015. 1 de Samuel 15, 21 al 23 dice así. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias mi Señor en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu palabra. Y te pedimos que ella en este momento nos bendiga, Señor. Que tu Espíritu la tome, Señor, y sea aplicada a nuestra alma y a nuestro espíritu para ser fortalecidos y edificados en ti. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, estos 3 versos que acabamos de leer dentro de esta historia del rey Saúl, en donde Dios le había ordenado que vaya y destruyera a los amalecitas por lo que se había opuesto al peregrinar o al éxodo de Israel a la tierra prometida y se había opuesto y había hecho daño al pueblo de Dios. Dios había ordenado a Saúl que vaya a destruir a este pueblo. Saúl fue el primer rey de Israel, como sabemos, lo fue David. David fue el más famoso, pero Saúl fue el primero por características humanas, es decir, era alto, tenía mucha empatía con el pueblo y fue elegido el primer rey de Israel. Y en el verso 2 vemos el mandato del Señor. A Saúl le dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, porque se opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec, destruye completamente todo lo que le pertenece. Y él fue, efectivamente, y destruyó, ¿no? Destruyó al pueblo de Amalec, pero una vez que lo conquistó y lo destruyó, no obedeció al Señor. Aunque aparentemente él quiso mostrar que sí lo hizo, en realidad ellos aplicaron el mandato, la palabra del Señor, de acuerdo a su conveniencia. Entonces, mire en el verso 9 lo que dice. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag, que era el rey, a lo mejor de las ovejas y de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir ellos, aunque la orden del Señor fue diferente. Pero destruyeron todo lo menospreciable y sin valor. Mire, entonces dice el Señor habló a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. En cambio Samuel dice, se apesadumbró y clamó al Señor toda aquella noche. Mis queridos hermanos,
Si hay algo que debemos entender es que el Señor quiere una obediencia total. Quiere que nos entreguemos integralmente al Señor. Quiere integridad de nuestra alma y de nuestro corazón. Y no solo acercarnos a Dios para beneficiarnos de su bendición, como muchas veces sucede, sino Él quiere una conversión, una entrega total, un caminar, una relación con el Señor. ¿Qué es lo que muchas veces no se encuentra? Sino que nos acercamos solo por la bendición, por el bien, y luego nos apartamos del Señor, como estaba sucediendo con Saúl, que al inicio estaba con él, y como vemos al final, dice que se apartó de él, ¿no? Y no obedeció los mandamientos, sino que los aplicó de acuerdo a su interés y beneficio. Y si hay algo que al Señor le molesta, precisamente es esta actitud. Y además, una tercera cualidad o actitud que vemos aquí en este pasaje es que Él no reconoció tampoco. No reconoció su error, sino que más bien trató de justificar, de decir, no, sí he cumplido. Y por eso en el verso 21 le dice Saúl a Samuel, pero el pueblo tomó del botín y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas, mire aquí ya, al Señor tu Dios en Gilgal. Es decir, ya no era su Señor, sino el Señor de Samuel y del pueblo, pero ya no de él. Y no obedeció y trataba en este caso de echarle la culpa al pueblo cuando él fue el que determinó esta situación. Entonces ahí es cuando Samuel le pregunta, ¿se complace tanto el verso 22 en los holocaustos y en los sacrificios como que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice, y el prestar atención mejor que el cebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación como la iniquidad de la idolatría. Miren, mis queridos hermanos, si hay algo que entender, que antes que sacrificios, ofrendas que podemos dar para agradecer al Señor, lo que Dios pide en realidad es obediencia. Y obediencia tal como el Señor nos lo ha determinado, no como nosotros pensamos o como nos conviene, como en este caso. Y este fue el pecado de Saúl. Me recuerda mucho también a la misma situación que pasó con el joven rico, cuando se acercó y le dijo, he cumplido tu palabra, ¿qué es lo que me falta para ser salvo? Y le dijo, anda y ve, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y que dice la Biblia, la palabra del Señor, que se puso triste y se fue. No quiso entregarse o no seguir al Señor totalmente. Lo mismo sucedió con Ananías y Zafira, que vendieron en parte, que vendieron un terreno y luego mintieron diciendo al pueblo, a la iglesia, que habían vendido todo el terreno y que todo el dinero lo entregaban cuando era una parte lo que entregaban. Si hay algo que el Señor aborrece, es la mentira, es el engaño, como en este caso sucedió. Y aquí además, un último punto, la obstinación de Saúl al negar su pecado, al quererlo justificar o encubrir. Y por eso dice, porque la rebeldía es como pecado y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Lamentablemente, esto estamos viendo mucho en nuestro tiempo, en donde la justicia, en donde el hombre, practica toda clase de injusticia, de maldad y de pecado, y luego quiere agradar al Señor a través de un sacrificio, de una caminata, de una ofrenda, cuando lo que Dios nos pide es obediencia. Mire lo que dice Lucas 10:27. Él respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
En el primer punto, Dios no quiere que obedezcamos solo lo que nos conviene. Él quiere que le amemos, como dice su mandato, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y a veces tenemos el error de amar a Dios solo con el corazón, pero no con la mente, es decir, con el conocimiento, con lo que dice que debemos hacer, sino con lo que sentimos. Y ahí es cuando cometemos los grandes errores y nos convertimos muchas veces en personas que sacrifican, que dan una ofrenda, pero que no obedecen la palabra del Señor, que no practican la justicia y la misericordia de Dios. Mire, la segunda parte en donde vemos que Saúl solo cumplió lo que quería. El Señor es claro en su palabra en Lucas 3, 15 al 16, lo que nos dice. Mire, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras, dice en la traducción actual. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Dios es claro. Él nos quiere integralmente, que nos convirtamos totalmente, que dejemos de seguir al mundo y su atracción y empecemos a seguir a Cristo, obedecerle como Él nos pide, no solo aquello que nos conviene. Mis queridos hermanos, mire, es el tercer punto, la obstinación de negar, que dice que es como pecado de idolatría. Y Samuel dice en el verso 13, vino a Saúl y le dijo, el Señor te bendiga, he cumplido, ¿no?, la palabra del Señor, le decía Saúl. Samuel preguntó, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de vacas que oigo? Saúl respondió, las han traído de Amalec, el pueblo perdonó la vida a lo mejor de las ovejas y de las vacas para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire la obstinación y repite a través de este capítulo una y otra vez. El versículo 20 dice, Saúl respondió a Samuel, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me encomendó. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas lo mejor del anatema para sacrificarlas al Señor tu Dios. Mis queridos hermanos, vemos que aparte de desobedecer, él insistía en negar su pecado y le echaba la culpa al pueblo. No reconocía su desobediencia. Mire, hoy vemos muchas veces en la actualidad que a pesar del mandato claro del Señor que Dios nos ha dado en su palabra, de no ir tras los ídolos, de no ir tras el pecado, de ser imparcial, pero muchas veces la justicia la aplicamos solo parcialmente. Como tenemos un dicho muy común en nuestro medio, solo al de poncho, mientras que al grandote o a lo que nos interesa pasamos por alto todo tipo de injusticias, ¿no? Y luego de ello todavía queremos excusarnos en que sí hacemos la voluntad de Dios. Es totalmente errada esa posición, porque esto más enoja al Señor. Dice que es como un pecado de idolatría y luego por ello viene la justicia de Dios. No nos olvidemos de la justicia de Dios, que a veces la confundimos, ¿no?, con pasar por alto, ¿no?, el mal y el pecado. No, Dios es justo y aplica la misma. No debemos olvidarnos de ello, porque a veces con el nombre de amor y misericordia queremos que se perdone todo tipo de maldad y de injusticia que a veces comete el hombre y que es necesario que pague por ello. Y así lo vemos aquí como el Señor aplicaba, pero muchas veces nos escudamos, ¿no?, hasta en los derechos humanos, con gente que ha practicado todo tipo de mal y luego no quiere pasar por la justicia o pagar por aquello. No, Dios es justo y aquí estaba aplicando la misma. Y cuando no lo hacemos de esa manera, pecamos, somos injustos
justos con aquellas personas que sí, de verdad, obedecen la palabra del Señor. Mire, por esto es la respuesta de Samuel. Y le dice, se complace tanto el Señor en holocaustos o en sacrificios, o en que su palabra sea obedecida. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los animales, porque la rebeldía es como pecado de adivinación y la obstinación como la iniquidad de la idolatría. Y ahí viene la sentencia que lo desechó a Saúl como rey de Israel. Mis queridos hermanos, no nos confundamos. No tratemos de aparentar una vida cristiana solo cumpliendo con aquello que nos conviene o que nos gusta, sino obedezcamos lo que el Señor nos pide, aunque aparentemente nos moleste. Vaya en contra quizás de nuestros intereses, pero que es la voluntad del Señor la que debemos obedecer y no la nuestra en primer lugar. Y segundo, no nos obstinemos en negar muchas veces o engañarnos a nosotros mismos, que sí cumplimos la palabra del Señor cuando no lo hacemos. Porque lamentablemente cuando tenemos estas actitudes, quiere decir o está mostrando que estamos lejos del camino del Señor, que nos hemos desviado, como lamentablemente aquí vemos a Saúl, que se desvió del caminar con Dios. Mire lo que dice el Salmo 4:5, ¿no? Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Como hemos repetido a través de este mensaje, Dios no está buscando sacrificios, está buscando obediencia. Debemos acercarnos al Señor para convertirnos o cambiar nuestra vida de verdad, no solo por el bien que recibimos. Y ese es el problema de hoy. Se predica y la gente se acerca solo por el bien momentáneo, por el milagro, por la prosperidad económica, por el interés particular. Pero la gente continúa en su injusticia, continúa en su pecado y no lo deja. Y por tanto es desechado por Dios. Y eso es un engaño peor que quizás el haber estado sin conversión, sin haberlo conocido a Cristo. Porque nos acercamos solo para recibir el bien, pero no para convertirnos de verdad, cuando Dios está pidiendo el primer lugar en nuestras vidas, en una relación constante con el Señor, donde primero es el reino de los cielos. Pero lamentablemente hacemos al revés y solo aplicamos aquello que nos conviene. Y queremos el resto, que no obedecemos, justificarlo o aplacar la ira de Dios con un sacrificio. No nos engañemos. Busquemos obedecer como el Señor nos dice. Dejemos la obstinación en estos tiempos en que el Señor nos ha dado la libertad de estudiar su palabra, de descubrir la verdad, pero muchas veces continuamos con la necedad de practicar lo que hemos aprendido erradamente y no como la Biblia lo dice. Dejemos de lado el sacrificio, la ofrenda para tener, entre comillas, libertad para hacer todo el resto. No. Dios es claro y Él dice que debemos amarle con el alma, con el corazón, pero también con la mente, con todas nuestras fuerzas. Debemos amar al prójimo como a uno mismo. Mis queridos hermanos, dejemos la obstinación, dejemos de justificarnos y más bien
Dios nos llama al arrepentimiento para encontrar la misericordia y el amor de Dios. Mire el Salmo 40, el verso 6, lo que dice: el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos, dice el Salmo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Con un sacrificio, con una ofrenda, no vamos a tapar nuestras injusticias, nuestras desobediencias. Lo que el Señor busca es arrepentimiento de verdad, dejar de practicar el mal. En el Salmo 51, verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, Dios. Mis queridos hermanos, es clara la voluntad del Señor. No nos confundamos como Saúl, no nos confundamos como Ananías y Zafira, no. No nos engañemos a nosotros mismos, queriendo con una ofrenda, con un sacrificio, agradar a Dios. Yo veo lamentablemente cómo hoy se continúa en la misma actitud, sin importar los malos caminos, la desobediencia, la injusticia en la que andamos. Este es el engaño muchas veces del mal. Y nos tornamos en religiosos que no muestran de verdad el amor de Dios, ni la misericordia, ni una conversión. Por eso al final el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Si obedecemos, el Señor nos va a bendecir. Si obedecemos, se va a reflejar esto en nuestras actitudes, en nuestros hechos de obediencia. Mire, en Apocalipsis 3, 15 al 16, lo que decía al pueblo, que trataba de cumplir parcialmente con aquello que sí podía, que le agradaba, pero lo otro no. Dice en la versión al lenguaje actual: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Mis queridos hermanos, si hay algo que Dios está pidiendo en este tiempo, es una conversión de verdad total. Dejar de lado la apariencia y la mentira y convertirnos a la verdad. Y si algo está sirviendo todo este tiempo de temor, de angustia, es para que salga a la luz, y ha salido a la luz, la verdad del Evangelio. La verdad oculta se está mostrando. Esta obediencia media es o solo de aplicar la Biblia para mi beneficio y no para una conversión, como el Señor nos llama. Dios nos llama de verdad a dejar el mal y a caminar en rectitud como Dios nos pide. Porque si no, lo que pasa es lo que le sucedió a Saúl. Perdió el reino, se apartó totalmente de Dios, vino un espíritu de tormenta a su vida y terminó destruido y despreciado y perdido. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Él quiere bendecirnos, que vivamos en abundancia, como dice su palabra. Primero espiritualmente, en paz, en tranquilidad, y luego en todas las demás cosas que vienen por añadidura. Pero lo que primero quiere es de verdad que nos convirtamos al Señor. Una conversión integral que trae bendición, una obediencia que trae el poder de Dios, que muestra el amor del Señor y que nos bendice. Porque si no, terminaremos igual rechazados o fuera, como dice aquí Apocalipsis: te rechazaré por completo. Dios no nos ha llamado para eso. Él nos ha llamado más bien para ofrecer, no sacrificios físicos, ofrendas,
sino sacrificios de justicia, es decir, que la practiquemos de confianza en el Señor, que obedezcamos lo que Él nos dice, porque es lo mejor para nuestras vidas, y que debemos de verdad acercarnos a Dios de todo corazón. No cometamos el error de Saúl, de querer sacrificar, de querer ocultar, de echar la culpa a los demás, de ser obstinado. Y lamentablemente muchas personas terminan como Saúl por estas características. Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él, para bendecirnos, para andar en libertad, para caminar con la bendición del Señor completa, y que empieza con la obediencia. Si hay algo que debemos aprender como pueblo de Dios, es la obediencia. La obediencia al Señor. El amar su reino, el amar al prójimo, que es lo que Dios nos resume para que obedezcamos. Amar a Dios, ¿no? Sobre todo lo demás, y amar al prójimo como uno mismo. Bendecir antes que maldecir, obedecer antes que sacrificar. Si esto hacemos, recibiremos la bendición del Señor. Vamos a caminar con Dios. Nos va a dar victoria, nos va a bendecir en lo que emprendamos, como dice Josué. Pero si primero obedecemos como el Señor nos dice, no como nosotros pensamos o de acuerdo a nuestros intereses, sino como el Señor nos dice, ahí viene la bendición de Dios. Y de ahí la importancia de meditar en su palabra. Y ahora tenemos acceso a ello gracias al Señor, para entender la voluntad perfecta y completa del Señor, y de esta manera obedecerla y no ser rechazados, porque obedecemos en parte y la otra parte la ocultamos y no la obedecemos. No, Dios quiere la verdad, Dios quiere la justicia, Dios quiere la misericordia, Dios quiere el amor hacia Él, hacia el prójimo. Dios quiere la bendición y no la maldición, la verdad. De hecho, una de las características del cristiano es la verdad, la justicia y la misericordia, que deben acompañarnos siempre. Y esta se perdió lamentablemente en Saúl, al mentir, al ocultar, al pasar por alto la maldad de los grandes, del rey, no, hacerse quedar lo que a él le convenía, y el resto sí que se aplique, entre comillas, la justicia. Destruirlo. No, eso es totalmente contrario a lo que el Señor pide de su pueblo. Transparencia, verdad, integridad. Dejemos el mal camino para ser bendecidos. Dejemos el engaño para recibir la bendición. Dejemos la obstinación para recibir la misericordia de Dios. Porque si hacemos esto, Él nos recibe, Él nos perdona, Él nos transforma. De verdad nos da la vida eterna y la salvación llega a nuestra vida. Obedezcamos a nuestro Señor antes que sacrificar. Vengamos a sus pies humildemente a pedirle perdón, quizás por este engaño que tratamos muchas veces de hacerlo con el Señor y con su pueblo. Mas Dios dice claramente que todo sale a la luz. Y Dios no quiere la destrucción, quiere la bendición, quiere la salvación de cada uno de nosotros. Que en este tiempo en que estamos, nos demos cuenta, mis queridos hermanos, de la perfecta voluntad del Señor, del perfecto camino de la vida eterna en Cristo Jesús. Le invito, mi querido hermano y amigo, a meditar en nuestros pasos, a ver si hemos estado comportándonos quizás como Saúl. Si no ha sido así, ¿no? ¡Qué bendición! Continuemos en la verdad y en la justicia. Pero si a nuestro interior nos damos cuenta que hemos actuado injustamente, que nos hemos beneficiado solamente y no hemos caminado en la verdad, Dios es bueno y misericordioso. Y si nos arrepentimos, reconocemos, dejamos la obstinación y nos acercamos al Señor,
Él es grande y extenso en misericordia y su amor es tan grande para perdonarnos, para transformarnos, para hacernos diferentes, para limpiarnos de toda maldad y ahora sí caminar como pueblo verdadero del Señor. Busquemos a Dios, su misericordia y apliquemos la verdad y la justicia. Lo invito ahí ahora a meditar delante del Señor cómo está nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Él es tan misericordioso que perdona todo. Simplemente lo que desea es que reconozcamos, nos arrepintamos para cambiar nuestra vida y dejar de andar en doble camino y caminar en uno solo, o para la vida o para la muerte. Y Dios nos ha llamado para caminar para la vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias mi Señor en esta mañana por tu palabra, porque nos recuerdas lo que es el Evangelio, que no es mentira, no es engaño, sino es bendición, es cambio, es misericordia, es amor, es obediencia antes que sacrificio. Perdónanos porque muchas veces, mi Dios, nos equivocamos y queremos engañar a nuestro prójimo y aún a ti, Señor, cuando tú conoces nuestro corazón. Y si alguien nos conoce, ese eres tú, mi Dios. Ten misericordia y ayúdanos a vivir en integridad, a dejar el mal, a obedecer tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque hoy estamos en tiempo de gracia, en tiempo en que Cristo Jesús está para perdonarnos, para limpiarnos, para transformarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos, para consolarnos y caminar como hijos de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, y no permitas que nuestra naturaleza humana ni el enemigo nos engañe. Ten misericordia y ayúdanos. Restáuranos, levántanos y permítenos caminar correctamente en la senda de la vida eterna, para ser bendecidos y no destruidos, para alcanzar las metas y no frustrarnos, para que nuestro corazón esté alegre, contento y no amargado y triste, decepcionado. Ayúdanos, Padre. Tú nos has llamado para una vida diferente en abundancia, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y esto parte, mi Dios, esto parte, Señor, de tu bendición. Cuando ves un hijo obediente, Padre Celestial, cuando ves un hijo que se arrepiente y busca la bendición del Señor y no la rechaza, ni se aparta de él como el rey Saúl. No permitas, Padre, esto, sino que cuando veamos algún mal en nuestra vida, seamos sensibles a tu voz y podamos reconciliarnos contigo y alcanzar la misericordia y la bendición del Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser vencidos por el mal, sino a vencer el mal con el bien, con la humildad, con el arrepentimiento, con la misericordia que tú traes a tus hijos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Llénanos de tu presencia, de tu espíritu, de la verdad, de la justicia y del amor. Oh, mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú lo haces, mi Dios. Que tú aceptas un corazón arrepentido. Que tú aceptas un corazón que ha reconocido su mal y se arrepiente. Y tú brindas la ayuda para transformarnos y cambiarnos de verdad. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, mis queridos hermanos. En esta mañana, gracias a Dios por este tiempo que nos da para seguir caminando unidos a través de estos medios y sobre todo de su Espíritu. Quiero comunicarles que seguimos de la misma manera todavía, mucho más en estos tiempos en que, gracias al Señor, me alegro por algunas iglesias que han entendido la gravedad del problema y están volviendo a la parte virtual. Pero lamentablemente el resto de la población no ha comprendido. Y por eso nuestros hospitales están saturados, ¿no? Así que vamos a continuar de la misma manera, virtualmente, hasta que esta situación pase. Ahí hay indicios
de estabilización de la curva o de aplanamiento, como dicen los epidemiólogos, pero esperamos en el Señor que esto en las próximas semanas se dé y con la bendición del Señor se controle esta epidemia que estamos seguros de ello. A pesar de la indolencia y la indiferencia de muchos. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Entre tanto, nosotros continuemos orando, fortaleciéndonos en fe en el Señor y esperando el tiempo oportuno para reunirnos presencialmente. Entre tanto, los días martes, igual tenemos nuestro periodo de oración a las 9 de la noche, el día jueves, por la plataforma Zoom, nuestra casa de vida virtual, el día sábado, igual nuestra reunión de oración a las 9 de la noche. Los invitamos. Y el domingo, como hoy, a las 9 de la mañana, nuestro culto devocional. También los jóvenes se reúnen el domingo virtualmente, 7 de la noche, y los niños el sábado igual 7 de la noche. Gracias al Señor. Y continuamos con la bendición del Señor, esperando la pronta victoria y la bendición de Él. Vamos a orar para despedirnos y agradecer al Señor por este tiempo que Él nos ha dado. Oremos. Padre Celestial, gracias mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos por tu palabra, porque ella nos corrige, porque ella nos edifica, porque ella nos da la vida que necesitamos. Sus palabras, mi Dios, alimentan, exhortan nuestra alma y nuestro espíritu a caminar como hijos del Señor. Gracias, Padre. Al terminar este tiempo, te pido tu bendición a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan. Bendice sus hogares, bendice nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor. Que tu compañía esté siempre con nosotros y tu bendición esté siempre con nosotros en todo lugar. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.